Muy bien, todos nos ven. Bienvenidos. Hoy vamos a platicar de la Masterclass número 13 para toda la comunidad hidráulica. Recuerden que hemos venido haciendo Masterclass ya desde hace más de un año. Normalmente hacemos una Masterclass por mes. Y de la primera Masterclass a la octava Masterclass estuvimos viendo sellos hidráulicos. ¿Está bien? A partir de la Masterclass número 9 metí una serie de Masterclass. Vamos de la 9 a la 13, el día de hoy toca la 13. Hemos estado hablando de finanzas para no financieros, o sea, temas financieros que son importantes llevar a cabo en nuestros negocios, pero dirigido a gente que no es un contador público o que no ha estudiado mucho de finanzas, ¿no? Por eso lo llamo yo finanzas para no financieros. Y el día de hoy toca hablar de los KPIs. Quedan con esta 3 clases de finanzas para no financieros. La 13ª que es hoy, la 14ª que es el próximo mes, en julio, y luego viene la 15ª que va a ser en agosto, ¿no? Entonces, con esas 3, la 13, la 14 y la 15, vamos a terminar las Masterclass de finanzas para no financieros y vamos a retomar en la Masterclass número 16, vamos a retomar las Masterclass de sellos hidráulicos. En sellos hidráulicos habíamos empezado con la familia de respaldos, luego nos fuimos con las guías, luego nos fuimos con los sellos de émbolo, que fue bastante larga. Esa nos llevó varias Masterclass. Y ahora que regresemos en la Masterclass 16, vamos a estar hablando, que va a ser en septiembre, vamos a retomar los sellos hidráulicos con sellos de vástago, que también nos va a llevar varias clases los sellos de vástago, porque los perfiles son bastante amplios, ¿no? Después vamos a platicar de sellos de rotativos, ahí es donde están los retenes y algunos otros rotativos, O-rings también. Después de esa viene la Masterclass de limpiadores, y con eso vamos a cerrar el ciclo de Masterclass de sellos hidráulicos, ¿vale? Este año. Ya con eso vamos a tener todas las Masterclass de sellos hidráulicos terminadas. Y después nos vamos a arrancar con Masterclass de tips para emprendedores. O sea, cuando emprendes un negocio, cuáles son los caminos y los tips que nadie te dice y que yo he vivido y que yo quiero compartir con la comunidad hidráulica, para que a la gente que quiere emprender, o la gente que acaba de poner un negocio, o la gente que a lo mejor tiene muchos años en su negocio, pero nadie les compartió estos tips, yo se los quiero compartir a ustedes, y ya, bueno, tomarán ustedes lo que les funcione y lo que no, pues lo desechan, ¿vale? Quería yo hacer este breve resumen, porque como siempre hay gente nueva que acaba de entrar, y hay gente que ya ha venido siguiendo todas las Masterclass, pero para que no nos perdamos y para que entendamos el concepto de por qué estamos hablando de Masterclass de finanzas para no financieros si empezamos hablando con sellos hidráulicos, ¿no? La idea es compartir el conocimiento de sellos hidráulicos, pero también las finanzas para no financieros y también los tips para emprendedores. O sea, al final del día lo que yo quiero es ayudar a toda la comunidad hidráulica a que se hagan expertos en sellos hidráulicos, pero también que se hagan expertos en manejar las finanzas de la empresa y también que se hagan expertos en emprender negocios. Esa es la intención de compartir toda esta información, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hablar entonces hoy de los KPIs. Esta clase de los KPIs se va a dividir en 3. Esta es la primera de 3. ¿Por qué se va a dividir en 3 los KPIs? Porque son complejos. Los KPIs son bien complejos, o sea, para una persona que estudió contabilidad no son complejos, pero para una persona que no ha estudiado contabilidad y que nunca ha revisado un estado de resultados o un balance general y no entiende mucho de estos conceptos, sí se puede hacer complejo. Entonces, por eso decidí dividirlo en 3 partes para que sea más fácil entenderlo, ¿de acuerdo? Y recuerden que todas estas clases, todas estas Masterclass están en el canal de YouTube. Ahí se meten buscan MRO Market y ahí le dan suscribirse y pueden ver todos los videos todas las Masterclass y muchos otros videos que hemos subido de tips de sellos hidráulicos y demás, ¿vale? Muy bien. Entonces, vamos a empezar
este es nuestro índice de hoy. Vamos a empezar por explicar qué son los KPIs y la importancia que tienen en una empresa. Vamos a platicar de los principales KPIs. Vamos a introducir ya lo que es el balance general y para qué sirve el balance general. Y finalmente vamos a ver un ejemplo de balance general. Recuerden que la Masterclass 9, que fue con la primera con la que empezamos finanzas para no financieros, empezamos platicando del estado de resultados, ¿de acuerdo? Les expliqué lo que era el estado de resultados, la importancia del estado de resultados, vimos algún ejemplo de estado de resultados. Luego en la 10 vimos cómo presupuestar un estado de resultados y por qué había que presupuestar el estado de resultados. En la Masterclass 11 vimos lo que es el flujo de efectivo, por qué es importante y qué es un flujo de efectivo. Luego vimos en la Masterclass siguiente, creo que fue la 12, vimos el flujo de efectivo, pero presupuestado, ¿sale? Ya hicimos un presupuesto de flujo de efectivo. Y ahora toca ver los KPIs y los KPIs, o sea, para sacar los KPIs se necesita el estado de resultados y se necesita el balance general. Entonces el balance general no lo habíamos visto, por eso lo vamos a ver aquí, ¿vale? Si alguno de ustedes se está metiendo a ver esta clase hoy y no ha visto las anteriores de finanzas para no financieros, les sugiero que se metan a ver a partir de la Masterclass 9, porque sí hay muchos conceptos que es importante entender para poder entender los KPIs, ¿vale? Muy bien, vamos a darle una. Ok, ¿qué son los KPIs y por qué son importantes? ¿Sale? Los KPIs, acuérdense que ustedes pueden en su celular o en su laptop o en su computadora, pueden hacer más grande la pantalla para que puedan ver lo que aquí hay, porque aquí se ve muy bien en presencia física, pero luego he notado que en los videos de YouTube se ve un poco chica la letra. Pero si ustedes lo agrandan inclusive si lo están viendo en el celular y lo agrandan, se alcanza a ver muy bien la letra, ¿sale? Todo lo que se ve aquí en YouTube se ve bastante bien. Y también ahorita en estas clases en vivo, para la gente que está en vivo, también se puede agrandar, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, los KPIs son los indicadores financieros de una empresa y por sus siglas en inglés significan Key Performance Indicators. O sea, si lo quieren ver en español, son los indicadores o los métricos, vamos a decir, financieros. En inglés se les conoce como Key Performance Indicators, los KPIs. La verdad es que hay KPIs de lo que tú quieras. O sea, puede haber KPIs de producción, puede haber KPIs de cosas que no son financieras, ¿verdad? Pero bueno, como estamos dentro de la clase de KPI o dentro de la sección de finanzas para no financieros, pues los KPIs que vamos a ver son de finanzas, ¿de acuerdo? Muy bien, y se llaman KPIs porque en inglés se llaman Key Performance Indicators, en español son métricos financieros. Son muy importantes porque es una radiografía. Hagan de cuenta que ustedes con los KPIs van a, una vez que los hagan, van a echar un vistazo y de un golpe, así en 10 minutos, 5 o 10 minutos que lo revisen, van a poder entender cómo va su negocio, ¿de acuerdo? Los negocios, hablando de financieramente, no son fáciles de descifrar. O sea, tú puedes creer que te está yendo súper bien porque tuviste un muy buen mes y vendiste mucho, pero luego no tienes lana del banco. Entonces es difícil. A veces no vendes bien y tienes un mes malo, pero tienes mucha lana en el banco y entonces no entiendes, ¿verdad? No entiendes por qué de repente tú sientes que te está yendo bien en el negocio y no tienes dinero, ¿verdad? O al revés, sientes que te está yendo mal en el negocio y tienes mucha lana. O luego tienes mucha lana y tomas malas decisiones porque inviertes cuando no debes de invertir o inviertes en lo que no debes de invertir, ¿no? Y luego no es fácil. O sea, la gente dice, ay, pues yo voy a invertir, yo tengo 20 años en mi negocio. Si invierto en inventario, claro que sé lo que estoy haciendo. No siempre. O sea, los KPIs te ayudan a ver tu negocio en 10 minutos y entender financieramente dónde está tu negocio,
y es como una radiografía completa del negocio financieramente hablando y te ayudan a tomar decisiones de dinero, ¿vale? Por eso son tan importantes. Muy bien. No basta saber que estamos generando utilidades mensuales en el estado de resultados o ver que tenemos dinero en el banco. Es igualmente importante entender si las utilidades que estamos generando van de acuerdo al plan trazado, si van mejor o peor que el mes anterior o cómo van o contra el año anterior, ¿no? También es importante entender en dónde estamos invirtiendo el dinero dentro del negocio. Por ejemplo, ¿lo estamos invirtiendo en inventario o lo estamos invirtiendo en clientes? ¿Y cómo sabemos si eso que estamos invirtiendo es lo adecuado? ¿Verdad? Desde luego que tienes que invertir en inventario, desde luego que tienes que invertir en clientes. Es decir, desde luego que si quieres vender, tienes que dar crédito, ¿verdad? Y tienes que ser cuidadoso dando crédito. Pero a veces hay que tener cuidado. A veces se nos va de la mano dar crédito. O sea, al margen de que un cliente te puede quedar mal en el pago, eso es aparte, ¿no? Y puedes empezar a tener alguna cartera vencida, eso es aparte. Pero a veces el negocio financieramente no puede soportar dar tantos créditos o tantos días de crédito, ¿verdad? A veces el negocio no soporta comprar tanto inventario. Y si tú te das cuenta de eso, cuando ya se está acabando la lana, pues así es cuando truenan las empresas, ¿no? Te tienes que dar cuenta de eso antes de comprar el inventario, antes de empezar a regalar créditos por todos lados para vender, o sea, antes de ofrecer créditos, te tienes que dar cuenta si tu empresa lo soporta o no lo soporta. Entonces, por eso son importantes los KPIs. También es importante entender por qué es que a veces tenemos más dinero en el banco, a pesar que lo que les decía, ¿no? A veces tenemos altas utilidades y no hay dinero en el banco. A veces no hay utilidades, perdimos 2-3 meses dinero y tenemos un chorro de dinero en el banco. Y los KPIs nos ayudan a entender estas cosas. Muy bien. Vamos a darle la que sigue. Ok, ¿cuáles son los principales KPIs financieramente hablando? Acuérdense que hay de producción y hay de otras cosas. Financieramente hablando, los principales KPIs, vamos a ver cuáles son. Vamos a empezar, aquí es donde empezamos a jalar información del estado de resultados, ¿vale? Entonces, empezamos por ventas. A ver, antes de ver cuáles son los principales KPIs, quiero que vean lo que puse yo aquí, es importante. Al final, en las otras clases que vamos a dar más adelante de KPIs, vamos a hacer un ejercicio donde voy a explicar cada KPI, cómo se calcula, y vamos a poner el tablero de KPIs y vamos a ver lo que estamos viendo aquí en teoría, lo vamos a ver en la práctica, ¿vale? Entonces no se preocupen, o sea, no es como que, Eric, estoy viendo esto, pero así no lo entiendo, ¿no lo podríamos ver con números? Sí, se va a ver con números. Nada más que los KPIs, los vamos a empezar a ver en la siguiente clase. Sale ya con números, ya en el tablero de KPIs. Por lo pronto les voy a explicar, pero es bien importante esta estructura. O sea, todos los KPIs que vamos a ver, por ejemplo, ventas es un KPI, utilidad bruta es otro KPI, porcentaje de utilidad bruta es otro KPI, pero si se fijan, todos estos tienen la misma estructura. O sea, se va a comparar el mes, por ejemplo, estamos, vamos a decir, mayo ya terminó, junio, pues todavía no termina, ¿no? Pero mayo ya terminó. Entonces, una vez que su contador les entrega el estado de resultados y el balance general del mes de mayo, ya que les entregó eso el contador, acuérdense que lo que les he venido diciendo desde la novena Masterclass, contador que no te entregue estados financieros, contador que lo tienes que correr. Y tienes que contratar a un contador que además de que te lleve tus impuestos y tus pagos provisionales y todo, y tu declaración anual y todo este rollo, también te entregue estados financieros mensuales. Si no te quiere entregar estados financieros, aunque te cobre más, sí se vale que te diga, oye, te los armo, pero pues en lugar de cobrarte 2,000, te va a cobrar 4,000 pesos. Está bien. Pero contador que te diga, no, yo nada más hago declaraciones anuales y impuestos y no hago estados financieros, córranlo y contraten a un contador que les haga todo, ¿vale? Entonces, ya que te entrega tu estado de resultados, de aquí y balance, de aquí vas a sacar. Pero les decía yo, por ejemplo, las ventas son las de este mes comparadas contra el pronóstico del mes. Acuérdense que habíamos visto en el estado de resultados que se tenía que pronosticar el estado de resultados del año, ¿sale? A 12 meses. Luego, tu acumulado anual, o sea, en ventas, ¿qué es lo que llevas de acumulado en el año? Por ejemplo, de enero a mayo. O sea, aquí sería el mes de mayo contra lo que tenías pronosticado en mayo vender.
el acumulado anual de enero a mayo, cuánto vendí, contra el pronóstico que yo dije que iba a vender, ¿sale? Luego, lo que vendí en el mes comparado con el mes anterior. ¿Cómo me fui este mes comparado con el mes anterior en ventas? Y luego, el acumulado anual, otra vez, de ventas, pero contra el acumulado del año anterior. Esta estructura es importante porque si quieres tener un entendimiento de cómo le está yendo a tu negocio, no nada más es ver el mes. Entonces, ver el mes contra el plan. Es ver el mes, es ver el acumulado del año contra el acumulado del plan del año. Es ver el mes contra el mes anterior. Es ver el acumulado del año contra el acumulado del año anterior. Esto es lo que te da esa radiografía de 360 grados, ¿sale? Para que tú, porque pues puedes tener un mes malo y no por eso tienes un mal año, ¿no? O sea, tampoco te vas a alarmar porque un mes vendiste mal. ¿Qué tal que el mes anterior vendiste muy bien o tienes un mes que compensa, ¿no? Entonces, pero para tener esos 360 grados, esa radiografía, hay que hacer esta comparación así como se la estoy poniendo aquí. Y otra vez vamos a ver después unas tablas, ¿sale? En las tablas sí se va a ver de manera, o sea, aquí esto es como más teórico, pues, ¿no? Ya en las tablas se va a ver muy claramente, en la matriz se va a ver muy claramente y lo van a entender ustedes mejor cómo se van a hacer estas comparaciones, los porcentajes que se sacan, etcétera, ¿sale? Utilidad bruta es lo mismo que las ventas, de hecho todos van a hacer lo mismo, ¿sale? Esa es la utilidad bruta. Acuérdense que la utilidad bruta es lo que vendí menos lo que me costó, o sea, ventas menos costo de ventas, me queda mi utilidad bruta, o sea, lo que gané, pero todavía no le quitamos gastos. Es nada más lo que gané en forma bruta, por eso se llama utilidad bruta, ¿vale? La misma estructura. Porcentaje de utilidad bruta es esto de aquí arriba, la utilidad bruta entre las ventas. Lo mismo, la misma estructura, ¿salen? Los mismos 4 comparaciones. Vamos a darle el siguiente. Gastos, las mismas 4 comparaciones, la misma estructura, ¿sale? OR, yo le llamo OR porque así me acostumbré donde yo trabajaba antes, como éramos una empresa global en todo el mundo, le ponían OR le llamaban Operation Revenue, ¿no? Que significa utilidad de operación. Y ahí le llamaban así, era una empresa alemana y el corporativo alemán nos pedía métricos, precisamente, estos métricos nos pedían, y ellos los ponían así como OR, pero le pueden poner el nombre que sea, no importa, ¿no? Es utilidad de operación, ¿vale? ROS es el retorno, o sea, el ROS es la OR, la utilidad de operación, que es utilidad antes de impuestos realmente, entre las ventas. Ajá. ROS significa Return Over Sales. Y todo esto que estamos viendo son cosas genéricas que todas las empresas en el mundo usan, ¿eh? O sea, no es que la OR sea algo raro o el ROS. Todo el mundo, o sea, son métricos genéricos que todo el mundo usa. Entonces, Return Over Sales es, digamos, el retorno sobre las ventas. Ajá. Y en inglés, por sus siglas en inglés, se le llama ROS. Pero es lo mismo, ¿eh? Y la misma estructura, ¿sale? Entonces, la OR entre las ventas. ¿La que sigue? Bancos es lo que tenemos en bancos, con la misma estructura. Después, días de inventario. Bien importante los días de inventario, con la misma estructura. Claro que les voy a enseñar, aquí es donde se empieza a complicar un poquito. Pero claro que les voy a enseñar a calcular los días de inventario. Días de cuentas, de C por C es cuentas por cobrar, ¿vale? Días de cuentas por cobrar, con la misma estructura. También les voy a enseñar cómo calcular los días de cuentas por cobrar. ¿La que sigue? Días de cuentas por pagar. También les enseño cómo calcular esto. Y finalmente, días de capital de trabajo. A ver, vamos a regresarnos una. A partir de bancos, o sea, a partir de aquí, a partir del número 7, estamos viendo que las KPIs se basan en el balance general. Antes de aquí, vamos a darle 2 más hacia atrás. Una más. Ahí. Ventas, utilidad bruta, porcentaje de utilidad bruta, la que sigue. O sea, estas 3.
luego gastos, OR y ROS, estas otras 4, las 5 y las 6, hasta ahí tienen que ver con temas de estado de resultados, ¿de acuerdo? ¿La que sigue? Y a partir de las 7, estas ya son cuentas de balance general, no son del estado de resultados, son del balance general. Entonces aquí son bancos, es tal cual lo que te aparece el saldo de bancos en tu balance general. Ahorita vamos a ver un balance general. Días de inventario, días de cuentas por cobrar. A ver, ¿por qué es bien importante? Aquí es donde se empieza a complicar, pero ¿por qué es tan importante días de inventario y días de cuentas por cobrar? ¿La que sigue? Días de cuentas por pagar. ¿Por qué es tan importante? ¿No? A mí qué demonios me importa saber los días de inventario y yo lo que quiero es vender y quiero cobrar. Pues es bien importante, porque depende del negocio que tengas, ¿no? Si tu negocio es de servicios y, no sé, vendes asesorías, pues no tienes inventario. ¿Qué te importa? ¿No? Pero en la comunidad hidráulica, que es a la que yo me dirijo, pues todos tenemos inventarios. O sea, aquí nadie vive de asesorías. Aquí todos vivimos de comprar y de vender o de fabricar, ¿no? O cuando me dicen, yo reparo cilindros. Sí, mi hermano, pero repara cilindros, pero tienes que tener en stock sellos hidráulicos y tienes que tener en stock tubo y barra, ¿no? Porque si no, no compites con los otros que reparan cilindros. Entonces, sí manejas inventario de todas maneras. Aunque tú cobres el servicio de reparar un cilindro, desde luego que tienes inventario, ¿no? Ya no digamos los que compran y venden sellos, por ejemplo, ¿no? Pues obviamente viven del inventario. Entonces, ¿qué tantos días de inventario vas a tener? Bien importante. ¿Qué tantos días de cuentas por cobrar? Eso pues lo tenemos todos los negocios que vendamos a crédito. Y digo, aquel negocio que no dé nada de crédito y todo sea de contado, mis respetos, los aplaudo porque pues, no tienen problema de cobranza, ¿no? Porque todo es de contado. Pero la realidad es que si tú nada más vendes de contado y no vendes, nunca ofreces crédito, pues de entrada hay empresas muy grandes que te dicen, no trabajo contigo, ¿no? Es más, las empresas muy grandes que luego compran mucho o mandan a reparar o compran mucho servicios hidráulicos, de entrada te piden 60 días de crédito, ¿no? Hay quien te pide 90, ¿no? Pero y todas te piden 30. O sea, es muy raro que trabajan de contado cuando les surge algo nada más, ¿no? Pero si tú quieres ser ese proveedor que vas a estar dado de alta y que eres el proveedor regular, que le estás solucionando los problemas de sellos hidráulicos o de cilindros, pues te van a pedir crédito. 30 días, 60 días o hasta 90 días. Entonces, se convierte esto en un tema de cuentas por cobrar. ¿Cuántos días de cuentas por cobrar tengo y cuántos debo de tener? ¿Va? Cuentas por pagar es lo mismo con tus proveedores, ¿no? O sea, es cierto, no hay que abusar de los proveedores, porque si tú abusas del proveedor, el proveedor te deja de vender, te corta el crédito, ¿no? Y ya no hay más. Hazle como quieras, pero no hay más. Pero tampoco, pero sí deberíamos de tener proveedores que nos dieran crédito, porque para que tú puedas dar crédito a su vez, pues necesitas que te den crédito a ti, ¿sale? Entonces los días de cuentas por pagar también son importantes. Y finalmente los días de capital de trabajo. Estos se sacan a partir de los días de inventario, a partir de los días de cuentas por cobrar y a partir de los días de cuentas por pagar. Esos 3 días, esos 3 indicadores, nos van a dar como resultado los días de capital de trabajo. Lo que tú quieres en un negocio, y lo vamos a ver, vamos a ir viendo uno por uno cómo se calculan, cuál es el ideal, a qué le deben de tirar, ¿no? En la industria en la comunidad hidráulica, a qué le deberían de tirar. Y dónde están ustedes ubicados ahorita, ¿va? Y cómo hacerle para ir acercándose a los indicadores más sanos, pues, para que tenga una empresa sana. Les voy a poner 2 ejemplos, ¿vale? Un ejemplo de un supermercado. Los supermercados tienen capital de trabajo negativo. La palabra negativa no siempre es negativa, ¿no? Capital de trabajo negativo es bueno. O sea, cuando tu capital de trabajo te da menos de 0, menos días de 0, estoy hablando en días, estoy hablando en días de capital de trabajo. Cuando te da menos de 0, por ejemplo, menos 10, menos 15, menos 20, es súper bueno, porque quiere decir que tú ya cobraste. Lo que quiere decir es que tú ya tienes la lana y te sentaste en esa lana durante 10 días, 15 días, 20 días, depende de cuántos días negativos te dieron, ¿no? O sea, que tú puedes agarrar esa lana que es de alguien más, no es tu dinero, es el dinero de alguien más, y puedes inclusive meterla al banco
a que te genere, o algún instrumento de inversión a que te genere dinero, y estás generando dinero con el dinero de alguien más. Ese es el capital de trabajo negativo, ¿vale? ¿Dónde se da esto? Pues, por ejemplo, en los supermercados, en los supermercados, ¿no? Es muy común, por ejemplo, las grandes cadenas como Walmart, pues de eso viven, ¿no? Los márgenes de ganancia en los supermercados no son grandes, o sea, ahí ganan un 20%, un 30%, ¿no? O sea, tú vas y compras un catsup en Superama o en Walmart, ¿vale? O una mermelada o lo que tú quieras, ¿no? Y tú dices, oye, me cuesta, voy a inventar, no sé cuánto cuesta un catsup, 40 pesos, ¿no? Y tú dices, no, pues seguramente el súper le costó 10 pesos y lo está vendiendo en 40 pesos. No, no es cierto. Para empezar, no le costó al súper, que esa es la parte más interesante. Esa es la parte más interesante, que ni siquiera le costó al súper, ¿no? Porque ese catsup lo pone la fábrica que fabrica el catsup, se lo pone al supermercado y Walmart le dice, te lo voy a pagar, depende, ¿no? Pero a veces te dice, te lo pago a 120 días o te lo pago cuando lo venda, ¿no? Pero Walmart sí cobra de contado. Entonces, Walmart lo vendió en 40 pesos, él le ganó a lo mejor 10 pesos. De esos 40 pesos, 10 pesos fue su ganancia. Los otros 30 pesos es lo que va, digamos, lo que le tiene que dar Walmart al que le fabricó el catsup, o sea, al que le vendió el catsup, ¿no? Pero fíjate qué padre, Walmart cobra los 40 pesos, o sea, sus 10 pesos más los 30 pesos del fabricante del catsup, se queda 120 días con eso, y a los 120 días le paga al que le vendió el catsup sus 30 pesos, ¿no? Entonces, por eso tienen capital negativo, ¿sale? Eso les genera días de capital de trabajo negativo. Quiere decir que están trabajando con el dinero del catsup, del que fabricó del Valle, por ejemplo, ¿no? Catsup del Valle, no sé las marcas que haya, pero están trabajando con el dinero del proveedor. Eso es lo que quiere decir. Por eso tienen tanto dinero estas empresas, porque tienen flujos de efectivo muy grandes. Aunque no ganen tanto dinero en el margen, trabajan con flujos de efectivo. Lo mismo pasa con los bancos, ¿no? Si tú te pones a pensar en un banco, pues las tarjetas de crédito sí tienen intereses muy altos, pero son intereses del 30, del 40%, ¿no? La mayoría de las tarjetas. Hay tarjetas que sí se pasan y tienen 70, 80%, pero la mayoría de las tarjetas bancarias tienen créditos del 30, del 40%. Los créditos hipotecarios son del 12, del 13, del 14%, a veces del 10%. En Estados Unidos es peor. Allá trabajan con margen, con 3, 4, 5%, ¿no? Y entonces uno dice, oye, si yo, por ejemplo, compro sellos hidráulicos y tengo 2 millones de pesos y me cuesta un sello hidráulico 1,000 pesos comprar y le saco el 5% o le saco el 10% y lo vendo en 1,100, ¿verdad? Pues trueno mi negocio. ¿Cómo le hace el banco entonces? Si en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que los bancos tienen ganancias así del 10, del 12% en Estados Unidos, es muchísimo, ¿no? Las tasas de interés son bien bajas allá. ¿Cómo le hacen los bancos, no? Bueno, aparte de que cobran comisiones por otras cosas, lo que pasa es que trabajan con el dinero de otras personas. O sea, el banco capta dinero de las personas. O sea, tú vas y dices, a mí la empresa me va a pagar mi nómina y me la va a pagar en una tarjeta de débito. Entonces, la empresa le paga al empleado y el banco no te da un peso por ese dinero, no te da intereses por esa tarjeta, por ese dinero guardado en el banco. Entonces, ¿para qué lo guardas en el banco? Pues porque te conviene, porque no lo quieres poner, no quieres que te lo roben en tu casa. Está muy práctico poder ir a pagar con tu tarjeta de débito a todos lados. Está muy práctico pasar a un cajero y sacar dinero, ¿no? Entonces, por el servicio que te da el banco, estás dispuesto a dejar tu dinero ahí, ¿verdad? O dices, bueno, ya tengo más dinero, a lo mejor ya junté 100,000 pesos que no estoy tocando porque ahorro. Y ese ahorro lo puedes pasar a un instrumento de inversión del banco, pero pues, no te van a pagar mucho. Ahorita las tasas de interés andan muy altas en México. Te pagan el 10%, el 11% sin riesgo, sin que tengas invirtiendo en CETES, por ejemplo. Y es mucho, ¿no? El 10, 12%, porque el banco, bueno, pues tiene un diferencial, el banco cobra 30, 15, 18, 30%. Entonces, pero el banco lo que hace es que tiene mucho dinero que capta del mercado gratis, gratis entre comillas, digo, tienen un servicio bancario, tienen sucursales, tienen empleados, bueno, sí, ¿no? Pero trabajan con el dinero tuyo. Por eso los bancos
tienen mucho dinero, por eso ves que de repente abren sucursales y de la nada un banco que empezó, al rato tiene un edificio gigante en Reforma, ¿no? Oye, ¿de dónde sacaron tanta lana? ¿No? Pues es que trabajan con el dinero de los demás y tienen días de capital de trabajo negativos. Uh-huh. Desafortunadamente, las personas que fabricamos, los fabricantes como nosotros, como MRO, o los que comercializan productos que compran y venden, por ejemplo, sellos hidráulicos de línea, nosotros eso no lo hacemos, pero muchos de ustedes sí, no trabajan con días de capital de trabajo negativos, trabajan con días de capital de trabajo positivos. O sea, a lo mejor tu proveedor te da 30 días de crédito, ¿no? Pero tú tienes clientes que les tienes que dar 60 días. O sea, si quieres entrar en una acerera, te dicen, pues son 60 días, si no, no te acepto. Entonces tu proveedor te da 30 días, ¿sale? Quiere decir que tienes 30 días de capital de trabajo positivos. Y quiere decir que tú tienes que financiar de tu lana esos 30 días, ¿va? Entonces, bueno, después vamos a ver cómo se calcula esto, uno por uno, cada KPI por cada KPI, incluyendo días de cuentas por cobrar, días de inventario, días de cuentas por pagar y días de capital de trabajo. Ahorita nada más quiero platicarles los conceptos, ¿vale? Pero este es el responsable, los días de capital de trabajo, es el responsable de que tengas mucha lana en el banco o poca lana en el banco. Aunque tus ventas sean muy buenas, o sea, puedes estar vendiendo muchísimo dinero, puedes ser la empresa que más vende lana, ¿no? Pero si tus días de capital de trabajo son muy altos, tienes un problema de flujo. O sea, pues sí, tengo mucha lana, pero toda me la deben. Ahí tengo varios clientes que les pasa eso, ¿no? Eric, es que no te pago, pero no es porque no tenga, lo que pasa es que me deben mucho dinero a mí también, ¿no? Yo ahí es donde les digo, bueno, pues esa es bronca tuya, ¿no? Ve al banco y pide un préstamo y págame, ¿no? Eso ya no lo quieren hacer, pero bueno, ese ya es otro tema. Muy bien, vamos a ver la siguiente. Balance general. Entonces, ¿por qué es importante ver el balance general? Porque a partir del del KPI número 7 que estábamos viendo que era bancos, hacia abajo, todos esos bancos, días de inventario, días de cuentas por cobrar, días de cuentas por pagar, se calculan a partir de cifras que vienen en el balance, no que vienen en el estado de resultados. Los del estado de resultados serán las primeras: ventas, utilidad bruta, porcentaje de utilidad bruta, gastos, OR y ROS. Esas 6 primeras son del estado de resultados y las otras son del balance. Por eso es importante el balance. Ustedes no van a producir o a fabricar ni el estado de resultados ni el balance. Se los va a fabricar su contador. Pero sí tienen que tener una noción de lo que es el balance general para entenderlo. Porque para poder hacer las KPIs, que esas sí las van a tener que hacer ustedes, yo creo, o pídense a los contadores a ver si se las dan, pero los contadores ya no llegan a tanto. A no ser que sea un contador que trabaja contigo bajo sueldo y que no sea el clásico contador. O sea, sí se requiere un poquito más de educación financiera aparte de ser contador para armar los KPIs, ¿no? El contador típico y clásico y tradicional no arma porque no se los piden casi nunca. Esto normalmente lo hace en las empresas más grandes que tienen un área de contabilidad, casi siempre los hace el director de finanzas o el gerente de finanzas. Casi nunca lo hace el contador. El contador está hasta el cuello de trabajo fabricando estados de resultados y balances generales todos los meses. Y bueno, y viendo lo de los impuestos. Entonces no le da tiempo de estas cosas. Y tampoco tienen la mentalidad los contadores de hacerlo, pero el gerente de finanzas sí. Pero suponiendo que ustedes son empresas más pequeñas y no tienen un gerente de finanzas o un director de finanzas, los KPIs los van a tener que ser ustedes dueños o ustedes directores generales. Pero el balance y el estado de resultados sí se los tiene que entregar su contador, ¿sale? Muy bien. Entonces vamos a ver lo que es el balance. El balance general es el estado financiero que nos da información de la situación financiera del negocio. Es decir, nos indica dónde está la lana que hemos invertido y nos indica dónde está la lana que debemos. También nos indica la cantidad acumulada de capital que invertimos más la cantidad acumulada de capital que hemos logrado hacer con el paso del tiempo. Básicamente nos dice lo que tenemos invertido, menos lo que debemos, y eso nos da igual a lo que resta de capital acumulado en la empresa. Entonces, el balance es, tú tienes activos, así se llaman, que se dividen en activo circulante, activo fijo
y activo a largo plazo, ¿no? O activo diferido le llaman. Pero bueno, son activos. Los activos es todos los bienes y derechos que tiene la empresa, ¿sale? Luego tienes pasivos. Eso es pasivo a corto plazo y pasivo a largo plazo. Eso es lo que la empresa debe a proveedores, de impuestos, a los bancos si pediste préstamos, etcétera, acreedores, ¿no? Entonces tienes tus activos, es lo que son tus derechos y tus derechos, tus bienes y derechos, ¿sale? Sus activos. Los pasivos son tus obligaciones, deudas y obligaciones. O sea, lo que tienes menos lo que debes, que son los pasivos, te da igual al capital, o sea, a lo que te queda a ti de ganancia. En el capital está lo que tú metiste de lana inicialmente en el negocio, porque pues, los negocios empiezan con dinero, ni modo que empieces sin dinero, ¿no? Con algo de dinero empezarás. Entonces, lo que tú invertiste inicialmente, más todo, más otras, y en el futuro puede ser que hagas más inversiones, ¿no? Entonces, todas las inversiones que tú hiciste de dinero en el negocio, todo lo que tú le metiste de tu lana, más todo lo que el negocio va acumulando de utilidades en el año y en los años. Ese es el capital contable de la empresa. Entonces, activos menos pasivos es igual a capital contable. Lo que yo tengo menos lo que yo debo es igual a mi capital, ¿sale? Es así de sencillo de entender. Y por eso es importante el balance general, porque ahí nos va a decir justamente qué es lo que tenemos, qué es lo que debemos y con cuánto me quedo. ¿De acuerdo? Ahora, yo les decía, cuando empezamos a ver la Masterclass 7, les hablaba yo del estado de resultados y les explicaba yo que el estado de resultados corta cada mes. O sea, tú empiezas a vender del día 1, del 1 de mayo al 31 de mayo, vendiste. ¿Sale? 31 de mayo corta y empiezas junio. Junio empiezas en cero. O sea, el 1 de junio a las 9 de la mañana no has vendido ni un peso. Empiezas vendiendo el 1 de junio. Y ahí otra vez empiezas. Entonces, cuando termine junio, pues vas a ver lo que vendiste en junio. Entonces, tú tienes lo que vendiste en mayo, lo que vendiste en junio, en julio. Si tú quieres ver lo que vendiste acumulado, pues tienes que sumar. Enero, febrero, marzo, abril y mayo. Entonces, ¿cuánto vendí de enero a mayo? Suma tus ventas. Suma tu costo de ventas. ¿Cuánto fue lo que me costó vender eso? ¿Cuánto gasté en la operación en el estado de resultados de enero a mayo? Suma. Tienes cada mes, tienes que sumarlos. Enero a mayo, ¿sale? En el balance, ¿cuánto gané en utilidad antes de impuestos? En OR. Pues tienes que sumar de enero a mayo. ¿Cuánto gané en mayo? Lo que te diga a mayo. ¿Cuánto gané de enero a mayo? Súmalo. Enero más febrero más mayo es lo que gané de enero a mayo, ¿sale? El balance no es igual. El balance no se calcula, no se fabrica o no se hace igual que el estado de resultados. En el balance son saldos, ¿sale? El balance son saldos. Y es muy parecido a un estado de cuenta bancario, ¿sale? Es muy parecido a eso. Entonces, son saldos. Aquí les voy a poner un ejemplo. Esto luego no es tan fácil de entender. A mí cuando empecé a estudiar contabilidad me costó un poco de trabajo entenderlo, la verdad, en el primer semestre, que es cuando te enseñan estas cosas. Y aquí puse un ejemplo. O sea, vamos a suponer que tú le vendes a tu cliente a crédito. Cuando pongo clientes es una cuenta de balance y para efectos de contabilidad y del balance general, clientes solo son aquellos a los que tú les das crédito. O sea, si tú le vendiste a alguien de contado, ese no va a aparecer en la cuenta de clientes. O sea, es tu cliente, sí, porque va y te compra, pero no va a aparecer como parte del balance general porque no te debe dinero. Va a ser parte de tus ventas del estado de resultados, pero como no te debe dinero, entonces no es parte del balance general. Cuando yo pongo clientes, me refiero a la cuenta de clientes o cuentas por cobrar, como le quieran llamar, es lo mismo, que aparece en el balance general que te tiene que dar tu contador. Entonces, supongamos SI significa saldo inicial, ¿sale? Supongamos que tú le vendiste a un cliente 100 pesos a crédito. Entonces, aquí están los 100 pesos que tú le vendiste, del lado izquierdo. Ya, la teoría contable no se la voy a explicar porque es compleja, pero compleja para el que no la conoce. Pero vamos a dejarlo con que tú vendiste 100 pesos y lo pones del lado izquierdo, ¿vale? Oye, ese cliente te pagó, o otro cliente, el que sea, te pagó 30 pesos que te debía. Bueno, pues ya, entonces ya no te deben 100, ya te deben 100 menos 30. Pero como todo esto se hizo en el mismo mes, tú tenías 100 pesos que te debían, ¿sale? Este es tu saldo inicial. Vamos a pensar
que es ¿qué es? Abril, 30 de abril, el último día de abril cerró y tú amaneciste el 1 de mayo con 100 pesos que te deben tus clientes. Es tu saldo inicial. 1 de mayo, 100 pesos. Pero luego hubo un cliente que te pagó 30. Entonces lo pones de este lado. Este 30 resta a los 100 pesos. Nada más que aquí no se ve porque todo sale el mismo mes. Pero luego, otro día del mes de mayo, hubo otro cliente que también le volviste a vender a crédito 20 pesos. ¿Salen? Aquí está. Y luego hubo otro cliente en el mes de mayo que te pagó 10 pesos. Bueno, pues al final son los 100 pesos con el que iniciaste el 1 de mayo que te debían, menos 30 que cobraste, son 70 pesos. Pero luego diste 20 pesos más de crédito, entonces son 90 pesos. Pero luego cobraste 10 pesos, todo esto en el mes de mayo, cobraste 10 pesos. Te quedan 80 pesos. Tu saldo final, el 31 de mayo, vas a amanecer el 1 de junio con 80 pesos en clientes. Tú tenías 100 pesos el 1 de mayo y al final, el 1 de junio, un mes después, tienes 80 pesos en clientes. ¿Sale? Lo que pasó durante mayo, pues tú como director general de la empresa o como digo, no lo estás viendo todos los días. Son muchos clientes, son muchas operaciones. Pero tu contador tiene que registrar todo eso. Y al final, tú lo que vas a ver es 100 pesos tenía yo en el 1 de mayo, 80 pesos tenía el 1 de junio. ¿Por qué? Porque di crédito, pero también cobré. ¿Sale? Entonces, todas las cuentas del balance general se comportan igual. Cuentas por pagar, o sea, proveedores, todos los pasivos y todos los activos se comportan igual, se registran igual. Son saldos. Así como yo les decía el estado de resultados, que si tú quieres saber cuánto has vendido de enero a mayo, tienes que sumar cada mes. Aquí no. Si tú quieres saber cuánto te deben de dinero el 1 de junio, no tienes que sumar todo lo que tuviste de clientes en el año. Son saldos. Son saldos, ¿vale? Lo único que tienes que saber es cuánto tengo en el mes cuánto tengo al cierre del 31 de mayo en clientes de saldo. Eso es lo que me deben. Oye, pero ¿y si sumo los demás? No, porque son saldos. O sea, se vienen arrastrando, es lo que les quiero decir. Se viene esos 100 pesos del 1 de junio, del 1 de mayo, es lo que te quedaron a deber de meses atrás. O sea, y luego tuviste movimientos en mayo y el saldo final de mayo, que va a ser el saldo inicial de junio, es de 80 pesos. Entonces son saldos. Ojalá lo entiendan, porque es bien importante entender que en el balance son saldos y en el estado de resultados es mes por mes. Cada mes corta y cada mes empieza. Esa es la diferencia, ¿vale? Entonces en el estado de resultados sí tengo que sumar para llegar a un monto acumulado. En el balance no tengo que sumar nada. Es lo que tengas tú en ese mes. Por eso dicen que es como una fotografía del balance general y por eso dicen que el estado de resultados es como una película, ¿no? Yo nunca le entendía esos ejemplos, pero bueno. El chiste es que en el balance general son saldos y en el estado de resultados son los movimientos mensuales y tienes que sumarlos, ¿vale? Bueno, como ustedes no son contadores, o la mayoría no son contadores, no van a andar haciendo el estado de resultados ni el balance, no importa que no lo entiendan a fondo, pero que tengan una idea genérica de cómo se registran unos y cómo se registran los otros, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos al siguiente. ¿Para qué sirve el balance general? Sirve para que a través de KPIs podamos dar un vistazo entender si las decisiones de inversión que estamos haciendo son adecuadas. Por ejemplo, ¿estamos dando los días de crédito que nuestro negocio puede tolerar? ¿Estamos cobrando adecuadamente? ¿Estamos invirtiendo en inventario en forma adecuada de acuerdo a la capacidad de mi negocio? Etcétera, ¿no? También sirve para entender si tenemos capacidad de endeudarnos y de qué maneras podemos mejorar nuestro flujo de efectivo. Los días de crédito de nuestros proveedores son los adecuados, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros no entendemos el balance general y no los convertimos a KPIs, ¿cómo demonios vamos a saber si estamos manejando bien el negocio? O sea, nada más porque tú, como dueño, fuiste y agarraste un cliente nuevo que te va a comprar un chorro de lana y porque estás creciendo, ¿tú crees que ya hiciste tu chamba? Pues no. No. Porque inclusive un cliente nuevo que te esté comprando mucho te puede llevar a la quiebra, ¿no? Y tengo varios clientes que le venden de repente a empresas que pagan muy mal, les pagan a 6 meses y ya vendí 10 millones de pesos en un mes porque le reparé tantos cilindros a tal empresa.
Pues sí, güey, pero no manches, o sea, o sea, son 10 millones de pesos que tuviste tú que comprar material y que darle a deber a proveedores, ¿ah? Y a los proveedores, si no les pagas en 6 meses, nunca más te vuelven a dar crédito. O sea, les vas a terminar pagando cuando te paguen en 6 meses, pero el proveedor ya no te va a dar crédito. Te va a decir, sabes que hasta aquí, la próxima vez es todo de contado. Entonces, manejar los negocios de esa forma y no llevar a cabo los KPIs, no tener una contabilidad mensual que te enseñe el balance general, el contador y el estado de resultados, y no armar los KPIs, no estás haciendo tu chamba bien como dueño ni como director general. Discúlpeme y perdónenme que se los diga así tan frío y tan duro como suena, pero no estás haciendo bien tu chamba. O sea, si tú crees que tu chamba como dueño es nada más salir a vender, pues esa es parte de tu chamba, definitivamente. O contratar gente, o liderar el negocio, pues sí, todas esas son parte. Pero también la parte financiera, porque si no descuidas el negocio y al rato quiebras el negocio, ¿vale? Bueno, vamos a ver la que sigue. Y vamos a ver, ya es un poco tarde hoy, son 10:24, una disculpa porque sí empezamos un poquito tarde. En Querétaro están arreglando la mitad de la ciudad, el gobierno, y es un tema el tráfico hoy en día, ¿no? Entonces, por esa razón empezamos unos 10 minutos tarde. Vamos a terminar hoy un poquito también más tarde, no mucho, pero un poquito. Les ofrezco una disculpa, ¿vale? Bueno, esta es nuestra última lámina de hoy. Y aquí lo que estamos viendo es un balance general. Es un ejemplo, ¿sale? Aquí le puse yo balance general, los mejores sellos, de enero del 2023 a mayo del 2023. Entonces, aquí estamos viendo mes por mes lo que les decía yo. Activo circulante, activo fijo, activo diferido, total de activos, pasivo a corto plazo, pasivo a largo plazo, total de pasivos, y luego el capital contable, ¿no? Y si se fijan, esta cifra de aquí de total de pasivos y capital, o sea, la suma de esto y la suma de esto más esto nos da 2.173.000 pesos, por ejemplo, acá, que es lo mismo que está acá. O dicho de otra manera, si yo a esto le resto esto, me quedo con mi capital contable, que es lo que le decía. Mis derechos menos mis obligaciones me da lo que tengo, ¿sabe? Ahora, yo aquí lo puse mes por mes, porque sí es importante verlo mes por mes para poder generar las KPIs. Ahora que veamos las fórmulas de las KPIs, sí necesitamos información histórica de las KPI, del balance general, para poder armar, por ejemplo, los días de inventario, los días de cuentas por cobrar. Se agarran varios saldos de varios meses hacia atrás para poder armar, llegar a esos días, ¿sale? En la fórmula. Por eso lo puse así. Yo les sugiero que ustedes les digan a sus contadores que se los presenten así. Yo lo que hago con mi contador, haz de cuenta, yo cada mes mi contador me manda una hoja en Excel en donde tengo en la parte de arriba todo el estado de resultados mes por mes, y en la parte de abajo, esta es la estructura que yo uso. O sea, mis activos, mis pasivos, así, mes por mes, por mes, por mes. Entonces yo puedo ir viendo todo lo del estado de resultados de ese mes, en la parte de arriba de la hoja de Excel, y en la parte de abajo todos mis saldos de balance, ¿vale? Y lo que hago con esa información es que la convierto en KPIs, y así yo mes por mes puedo ir entendiendo si mi negocio va navegando bien o va navegando mal, ¿de acuerdo? En la parte financiera. Porque puedo tener otra vez un mes, vendimos muchísimo, pues sí, pero estás a punto de quebrar y no sabes, ¿no? Ok, entonces, por ejemplo, aquí, acuérdense que son saldos. Bancos, 300,000, 250,000, 320,000, 800,000, 250,000. Yo quiero saber cuánto tengo de dinero en mayo en bancos. Pues tengo 250,000 pesos. No es la suma de esto. No es estado de resultados. Si fuera estado de resultados, tenían que sumarlo. Las ventas, por ejemplo. Acá no, acá son saldos. Entonces, ¿cuánto tengo en mayo? ¿Cómo cerré mayo en mis bancos con 250,000 pesos? ¿No? Y aquí hice a propósito un ejemplo así medio con algunos cambios importantes para que ustedes vieran. Por ejemplo, ¿por qué sube mucho de marzo a abril los bancos? ¿Por qué suben de 320,000 a 800,000 pesos? Porque hubo un préstamo bancario, ¿sale? Si se fijan aquí en... ¿Dónde está? En acreedores diversos, en créditos a largo plazo. Fíjense, o sea, créditos son bancos, ¿no? Por ejemplo, créditos a largo plazo. Un banco que te presta a 4 años. Aquí tenías tú un saldo de 150,000 pesos que tú debías.
145, porque a lo mejor lo fuiste pagando mes a mes, 140. Y aquí pediste dinero otra vez al banco. Entonces, por eso crecieron tus bancos, ¿no? De 320,000 a 800,000 pesos. Esa es la razón, ¿no? Y así, o sea, yo lo fui haciendo. Este balance que estamos viendo aquí es el que vamos a usar para los KPIs, ¿vale? Y nos va a dar la parte de los KPIs del balance general. De aquí los vamos a extraer. Y luego voy a hacer un estado de resultados también de estos meses para que también de ahí saquemos los KPIs de la parte del estado de resultados en las próximas clases que hagamos, ¿sale? Entonces, pero esto, un contador, bueno, una persona que tiene una educación financiera, cuando ve esto, cuando veo esto, para mí hagan de cuenta que este es un libro que me acaban de dar, una historia que me acaban de dar, y yo puedo ir contando la historia del negocio mes a mes, cómo le está yendo el negocio, nada más de ver los movimientos que hay aquí, ¿no? O sea, yo empiezo a ver los movimientos y digo, mira, el dueño tomó esta decisión aquí, tomó esta decisión aquí. Eso es así, hagan de cuenta que es como una matrix que puedes ver los números y entender qué es lo que el negocio está haciendo o qué fue lo que hizo de enero a mayo el negocio desde el punto de vista financiero, ¿sale? No estoy diciendo que ustedes hagan lo mismo. Yo estudié contabilidad y aparte después me especialicé en finanzas. Por eso, y durante muchos años hice análisis financieros bancarios, durante muchos años, ¿no? Antes de meterme a los sellos hidráulicos, yo hacía eso, en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, esa era mi chamba. Entonces, yo tengo la educación financiera para poder ver esto y entenderlo así. Pero precisamente, para todos los demás que no tienen esa educación financiera, una vez que agarremos esta información y la pasemos a KPIs, igual que los del estado de resultados, ya no va a importar, ya no tienes que leer esto. Lo que haces es, de un vistazo, entender cómo va el negocio, ¿vale? Con los KPIs, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a dejarlo hasta aquí ahorita. No me voy a meter más al tema del balance. Este balance lo vamos a estar usando para hacer los KPIs. Entonces, no va a ser la última vez que lo vamos a ver. Lo vamos a estar viendo hacia adelante. Entonces, por eso no me voy a meter ahorita mucho al balance, porque de todas maneras, cuando hagamos los KPIs, voy a irme cuenta por cuenta, las importantes obviamente, para que de aquí saquemos la fórmula del KPI y ustedes vean cómo se hizo ese KPI y ustedes hagan lo mismo en su negocio, ¿sale? Entonces no tiene caso ahorita irme cuenta por cuenta y después en los KPIs otra vez irme cuenta por cuenta. Por eso no lo vamos a ver cuenta por cuenta, porque es pesado además. Prefiero irme cuenta por cuenta, pero ya con los KPIs. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, son 10:31. Vamos a dar un tiempo para los que tengan preguntas, si es que hay preguntas. Últimamente en finanzas para no financieros la gente no ha preguntado. En sellos sí preguntaban más. Pero está bien, digo, y probablemente es porque no tienen tanto conocimiento de esto como lo tienen de sellos, ¿no? Entonces yo entiendo que hayan menos preguntas aquí. Pero si alguien tiene alguna pregunta de lo que vimos hoy, o de lo que vamos a ver más adelante, o de lo que hemos visto en clases anteriores, o si tienen alguna pregunta de sellos hidráulicos, también se vale, ¿no? Pero sí los invito a que se metan al canal, inscríbanse en el canal de YouTube. De veras, les va a servir mucho, pues, ¿no? Para que en sus ratos libres, pues empiecen a ver todos los videos que hay ahí. Ya tengo más de 50 videos, entre masterclass y videos cortos que he hecho, cápsulas que he hecho de sellos hidráulicos, ¿vale? Entonces, preguntas, si no hay preguntas, vamos a dar un minuto más. Y si no hay preguntas, damos por terminada la masterclass. Y bueno, seguimos después para la siguiente masterclass. ¿No hay nadie? ¿Nadie pregunta? Ok. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias por haber atendido. Y nos estamos viendo en un mes. ¡Bonito día!